Hoy jueves, como es habitual, tenemos una cita con la salud, tenemos una cita con la doctora Amaya Flores para hablar, en este caso, como les habíamos comentado, del colon irritable. Un palabra técnico para muchos de ustedes quizá, y por tanto vamos a empezar por saber ante qué problema estamos. Doctora Amaya Flores, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo podríamos explicarle a los oyentes que no han escuchado nunca hablar del colon irritable ante qué tipo de patología, trastorno, enfermedad estamos? Bueno, pues mira, el colon irritable es un trastorno funcional, no hay una lesión orgánica y se trata, bueno, pues de una contracción continua quizás del intestino. Se conoce como colon irritable o colon espástico. Es un colon que tiene unos movimientos muy bruscos, ¿no? El peristaltismo típico del intestino pues es más rápido de lo normal y eso crea, bueno, pues dolor, sobre todo dolor abdominal, produce más sensación de flatulencias, de gases y sobre todo se caracteriza porque se alterna la diarrea con el estreñimiento, ¿no? Son pacientes que normalmente se quejan de que hay épocas en las que tienen muchas diarreas y otras épocas en las que están más estreñidos. Va por momentos, ¿no? ¿Esos síntomas aparecen y se van? ¿Hay temporadas mejores que peores o siempre es...? Sí, bueno, en realidad son personas que tienden a ser muy nerviosas y entonces precisamente por ese motivo, porque además hay una relación muy directa entre el colon irritable y el sistema nervioso, en épocas en las que hay un mayor estrés o en épocas en las que se están viviendo situaciones más de más inquietud o de ansiedad o de nerviosismo, es cuando realmente aparecen los síntomas, ¿no? Pero exactamente qué es lo que pasa, doctora. ¿Es que el proceso de digestión no se hace bien o cuál es el problema exactamente? Bueno, realmente el problema de origen es de tipo psicosomático, es decir, una persona que tiene tendencia a ser muy nerviosa y vive una situación de estrés, somatiza, y hay personas que somatizan a nivel intestinal. ¿Cuál es el origen del problema? Bueno, pues se sabe que hay un neurotransmisor, que es la serotonina, que regula nuestro estado anímico y que en el 95% de su producción se da a nivel intestinal. Hay una parte que se produce en el cerebro y otra parte que se produce en el intestino. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay situaciones que diríamos de alerta o situaciones de mayor tensión que en muchas personas provoca una alteración a nivel intestinal, como puede ocurrir en otras personas un problema de piel o dolores de cabeza. Entonces realmente es un problema psicosomático, pero a través de la alimentación se puede conseguir regular de alguna manera ese estrés añadido que provoca esos síntomas a nivel digestivo. Antes de entrar y por intentar entenderlo un poco más, doctora, el colon en esa situación, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el papel en ese proceso de digestión que no se lleva bien? Precisamente por ese origen parece ser psicosomático, pero ¿cuál es el papel que debería tener el colon y no lo hace de forma correcta? Bueno, pues precisamente por lo que hablamos, por lo que te comentaba de la serotonina, ¿no? Quizás esto se entiende mucho más fácilmente cuando ante una situación de estrés o ante una situación de alerta o cuando vivimos un impacto a nivel emocional. El organismo segrega un neurotransmisor que es la adrenalina, ¿no? La adrenalina todo el mundo conoce que es ese neurotransmisor que nos hace estar en alerta. Sí. ¿Qué ocurre? Que ante una situación de impacto muchas personas reaccionan con una diarrea, ¿no? O reaccionan con una mayor agresividad. Sí, porque además digamos que el sistema digestivo también se pone rígido, ¿no? Nos ponemos más tensos. Sí, y esa misma tensión es la que provoca que haya más movimientos peristálticos a nivel intestinal. Y por eso se produce este problema. Bueno, pues un problema que se puede solucionar o al menos paliar, como nos comentaba doctora, principalmente también a través de la alimentación. ¿Qué claves nos puede dar para tener en cuenta cómo tenemos que alimentarnos para no tener esos síntomas? Hombre, fundamentalmente hay que tratar de controlar todas aquellas situaciones de estrés que hacen descontrolar de alguna manera a nuestro organismo, ¿no? Eso supongo que es psicológico también, ¿no? Eso es, pero sí que es evidente que hay una mejoría notable cuando se eliminan algunos alimentos de la dieta, sobre todo, en principio,
por lógica hay que evitar todos aquellos excitantes, ¿no? Evitar la cafeína. Esa sería una sustancia que habría que eliminar, sobre todo en aquellas personas que son muy nerviosas y que tienden a somatizar mucho, ¿no? También es muy importante reducir todos aquellos alimentos que contengan lactosa, ¿eh? Y en este caso, bueno, pues son pacientes que mejoran mucho cuando se eliminan los lácteos de la dieta. Uh-huh. También es muy importante aumentar la ingesta de fibra, ¿eh? Y por tanto, pues va a ser necesario que estos pacientes consuman frutas, verduras, cereales, pero en estos casos es muy necesario no comer alimentos crudos, porque si tienen un intestino irritable, los alimentos crudos van a favorecer aún más esa irritabilidad y esa sensación de hinchazón y de dolor a nivel abdominal, ¿no? Entonces tienen que consumir fundamentalmente hasta que se regula el tránsito intestinal verduras y frutas cocinadas, no crudas. Uh-huh. Pero estamos hablando, por ejemplo, también de una verdura como una zanahoria, que es preferible que esté cocida antes que comerla cruda. ¿O? Es preferible que la coman cocinada, sí, cocida. Uh-huh. Y luego, como además suelen tener una mayor producción de gases porque tienden a fermentar mucho lo que comen, pues hay que evitar dentro de las verduras algunas que son más flatulentas, como pueden ser la coliflor, el brócoli, la berza, la alcachofa. Entonces tienen que hacer una dieta que sea más bien blanda, pero a la vez rica en fibra y con ausencia de verduras que sean más flatulentas. Uh-huh. Bueno, hasta aquí el apartado alimentario, pero entiendo también, doctora, que existe algún tipo de suplemento, complemento, no sé cómo lo podríamos llamar, para poder facilitar sobre todo la tranquilidad, ¿no? No sé si hay algún tipo de planta natural que contribuya a que estemos más tranquilos, más relajados, a que en situaciones determinadas que nos puedan generar estrés, bueno, pues mantener nuestros sentimientos, nuestra predisposición a esa situación un poco más calmada. Bueno, pues mira, hay suplementos que contienen plantas que tienen un efecto relajante a nivel del sistema nervioso, que contienen pasiflora, melisa, que contienen valeriana. Son plantas que tienen ese efecto relajante a nivel del sistema nervioso, pero que en otras ocasiones quizás haya que abordar más el tema de la ansiedad, ¿no? Si son personas que tienden a sufrir de mucha ansiedad, pues tendrán que recurrir a otro tipo de plantas, como la grifonia, que les ayuden a controlar esa ansiedad. En cualquier caso, como suelen tener episodios de diarreas y de alternancia con estreñimiento, pues es muy importante que tomen probióticos, es decir, que tomen fermentos lácticos para regenerar la flora intestinal, porque en esos casos la verdad es que el beneficio es mucho mayor y la mejoría también es mucho más rápida. ¿Estos probióticos exactamente qué es lo que son, doctora? Los probióticos son fermentos lácticos, son bacterias vivas que lo que hacen es mejorar la vida y la calidad de la flora intestinal. Lo que hacen es repoblar la flora intestinal. Nuestra flora intestinal es muy rica en bacterias, que son bacterias beneficiosas porque de alguna manera nos desintoxican y hacen que nuestro intestino esté más saludable. Pero en casos en los que hay muchas diarreas, esa flora intestinal se pierde y por lo tanto tenemos más predisposición a tener problemas a nivel digestivo, como pueden ser, bueno, pues la fermentación, la producción de más aires, el hecho de que se nos inflame mucho más el abdomen y luego además son bacterias que intervienen a nivel inmunológico, es decir, que ayudan a que nuestras defensas estén más fuertes, ¿no? Y en la pasiflora, la valeriana, todos estos suplementos entiendo que se toman, bueno, pues como una infusión, ¿no? Bueno, hay suplementos que están preparados en forma de infusión, otros que son encapsulados, otros que son en comprimidos. Uh-huh. Bueno, ya depende un poco del manejo que cada terapeuta tenga, ¿no? A este nivel, me refiero. Y para terminar, doctora, principalmente si vemos que se nos descontrola porque bien no podemos tener esa tranquilidad o bien porque a veces somos muy tozudos y no llevamos la alimentación que deberíamos, ¿no? Ante esta situación, ¿cuál es la situación más extrema a la que podemos llegar? ¿Puede resultar perjudicado el colon si no se toman medidas como las que hemos podido escucharle? ¿Qué riesgo existe? Bueno, a ver, riesgos como tal de salud con un colon irritable no suele haber.
pero sí que implica, bueno, pues una peor calidad de vida realmente, ¿no? O sea, son pacientes que lo pasan muy mal, porque no pueden, en su actividad diaria, sufren porque tienen dolor abdominal continuo, porque además tienen episodios de casi peor de diarreas que de estreñimiento, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues no, pues les impide llevar una actividad diaria normal, ¿no? Sobre todo en determinadas épocas. Entonces, bueno, es fácil poder solucionar esto, ¿eh? Es fácil y además hoy lo hemos descubierto, así que hagan caso, escuchen los consejos de la doctora Amaya Flores, que sin duda van a ganar en calidad de vida. Doctora Amaya Flores, muchas gracias por habernos atendido y por habernos explicado también hoy, como les decimos, el colon irritable.